alargar el cuello, cortar los dientes en forma puntiaguda, taladrar labios y lóbulos, escarificar espaldas y brazos. La estética tribal sigue vigente en nuestros días, pero a diferencia de una modalidad estética, dichos comportamientos tienen una motivación mágica, religiosa o ritual. ¿Por qué algunas culturas mutilan cuerpos? ¿Es cierto que un tatuaje puede darnos más poder? ¿Cuáles son las mutilaciones corporales iniciáticas? Vamos a conocer la respuesta a estas y otras preguntas de la mano del periodista y escritor Pedro Palau Pons. Bien, pues con Pedro Palau Pons vamos a hablarles a todos ustedes de escarificaciones, de tatuajes y de mutilaciones. ¿Desde cuándo nos llegan esas mutilaciones? Pedro Palau Pons, buenas noches. Pedro, buenas noches. Bienvenido, Pedro. Gracias. ¿Qué tal tus vacaciones? Bien, cortas. ¿Cortas? Sí. ¿Siempre son cortas las vacaciones? Siempre son cortas. Dicen que mal de muchos. Consuelo de no sé cuántos. Sí, ¿No estás dentro de ese...? No. Porque tú trabajas por vocación. Yo no trabajo, no he trabajado en mi vida. O sea, tú te dedicas a escribir, por ejemplo, a trabajar Sí. en radio, a la televisión por vocación, porque te gusta. Sí. Es una afición. A ver, yo trabajo, pero nunca he tenido la sensación de dar que un paro estás al agua. O sea, la verdad es que... Qué bueno, ¿no? Sí, Qué suerte, ¿no? Sí, no tengo la sensación Pues de eso trabajar. significa que todos nosotros tendríamos que buscar un trabajo que nos motivara a tal efecto. Sí, o intentar tener la sensación de que estás siempre de vacaciones. El problema cuando trabajas como trabajo yo es que cuando estás de vacaciones desconectar es muy difícil. Claro. Porque estás todo el día conectado. O sea, como que vives permanentemente de vacaciones, cuando Claro. son vacaciones de verdad... No las saboreas. ¿Esto qué es? Entonces tendrás que tener trabajo en las vacaciones, Claro. la misma forma de trabajar que tiene el resto del mundo. Sí, digamos que tomo el sol de forma distinta. Muy bien, tú, no obstante, durante el año no te mutilas en ninguna ocasión. No porque no me gusta el dolor, ¿no? Entonces, no, yo tengo un tatuaje, solamente uno, hace mucho tiempo que lo tengo, un tatuaje en el alma, con lo cual eso es para toda la vida. Ya. Pero no, la verdad es que no es lo mío. Si tatuar el cuerpo ya es difícil, tatuar el alma tiene que ser complicadísimo. Es complicado, sobre todo entregársela a alguien para que te la cuide, eso es más complicado todavía. Eso es más complicado. Sí. Ese mismo procedimiento lo hacen los brujos, los chamanes de tribus. Sí, porque fíjate una cosa, Pedro, de hecho cuando hablamos de tatuajes o hablamos de escarificaciones, ¿no? Hay muchísimas diferencias. Lo importante siempre es que eso se remonta a la noche de los tiempos, es decir, cuando el ser humano comienza a cazar, cuando comienza a luchar con un enemigo y lo abate, lo que hace es pintarse con su sangre. Esa es la primera marca. Claro, la sangre, el barro, las hierbas, las raíces que se utilizaban en ese momento, llega un momento en que desaparecían. Entonces se busca una fórmula para que la marca sea para siempre. A partir de ahí es cuando nace la escarificación, los cortes rituales o los tatuajes, ¿no? Las primeras fórmulas más antiguas eran hacer un corte, por ejemplo. Los celtas, por ejemplo, los guerreros celtas, cuando acababan con un enemigo, lo que hacían era se hacían un corte a esta altura del brazo, se abrían la herida, ponían dentro barro para que no se cerrase y que tantas marcas tengo, tantos enemigos me he cargado, por ejemplo, ¿no? Entonces eso, que hablamos de celtas, estamos hablando de 2000 años atrás en el tiempo, mucho más atrás ya se hacía. Es decir, todas las culturas utilizan la marca corporal no solamente como un elemento sería como una especie de currículum, dicho muy vulgarmente, un currículum físico, ¿no? Es decir, el tatuaje marca lo que eres y lo que has hecho. Lo que eres y lo que has hecho. A día de hoy hay un sentimiento también tribal en el mundo, porque hay muchas personas que van tatuadas, ¿no? A veces con símbolos que ni tan siquiera saben lo que aquello significa, porque tiene su propia historia, ¿no? ¿Se puede llegar a conocer a una persona por el tatuaje que lleva? Sí, a ver, en nuestras culturas, la cultura nuestra hoy en día no, porque es una moda. Es decir, el tatuaje o la marca, la escarificación, por ejemplo, se hacía siempre y se hace hoy en día en culturas en un contexto ritual. Es decir, no es aquello de, pues mira, me voy a redecorar el cuerpo, me voy a un lugar especializado y me tatúo, me pongo un piercing o hago una escarificación, o como está ahora de moda, me pongo la lengua bífida, ¿no? Digamos que eso es muy fácil de hacer en Occidente, pero en una cultura tribal, primero tiene que haber un motivo, es decir, o un rito iniciático, por ejemplo, llegar a la pubertad, o un rito de caza, llegar a la madurez, es decir, he cazado,
o tiene que haber una señal divina. Por ejemplo, el chamán de la tribu, el jefe de la tribu, determina que tal o cual persona hay que marcarla porque pasa a ser un guerrero, pasa a ser un chamán, etc. Entonces, para hacer eso tiene que haber un rito que primero pasa por una purificación. En África, por ejemplo, hay muchas tribus que los futuros iniciados, en este caso hombres, que van a ser guerreros, se van a un río, se lavan entre ellos, se purifican la piel, es decir, se raspan la piel con arena del río, se embadurnan de barro y luego se van cortando diferentes zonas del cuerpo para marcarse, pero eso es en un contexto ritual, es decir, nadie haría algo porque sí, ¿no? Entonces, los tatuajes de nuestros días, lo que vemos en Europa, pueden tener un significado, pero es un significado más, digamos, estético, ¿no? Más de pertenencia a alguna tribu, a una ideografía, lo que sea, pero no es un hábito en el sentido de decir he superado una prueba, he ganado una batalla, me he comido un enemigo, etc. Sería completamente distinto. La estética tribal que hoy todavía de alguna manera sigue entre nosotros, ya no solamente en nuestro plano, en nuestra comunidad, sino también en otras latitudes, porque hoy todavía en África, por ejemplo, la tribu de los Burnet también se siguen marcando cuando han podido conseguir cierto animal, cierta presa, ¿verdad, Pedro? Sí, hay todo un tipo de códigos, es decir, claro, no solamente es el hecho de hacer el corte, sino las diferentes, imaginemos una línea horizontal con diferentes rayas verticales, ¿no? Cada raya representaría un tipo de animal. Por ejemplo, tú hablabas de esta tribu, pero los Mursi, por ejemplo, lo que hacen es escarificar, cortar la espalda, hacen una herida, la abren, inmediatamente la cubren con ceniza de una hoguera ritual para que no se cierre y encima ponen barro. Eso permite que se desinfecte la herida, pero que no se acabe de cerrar. En función del animal que han cazado o del animal al que han sometido una prueba, digamos, de pasar de la infancia a la pubertad, se hace una marca vertical en una dirección o en otra que indica el tipo de animal al que tú te has enfrentado o el tipo de animal al que tú has cazado, ¿no? Por ejemplo, dentro de esa línea hay tribus, por ejemplo, que lo que hacen es emular al cocodrilo. Imagínate que tenemos como animal totémico, animal protector, como Dios, a un cocodrilo. Si tú y yo tuviéramos que hacer un paso ritual para integrarnos en la tribu como hombres adultos, nos recluirían en una choza donde estaríamos en medio de un estanque rodeados de cocodrilos y luego yo a ti y tú a mí nos haríamos cortes en la espalda para emular en nuestra espalda el lomo del cocodrilo. Si aguantamos esa prueba, que puede durar, es larguita, digamos que seríamos hombres cocodrilo y tendríamos el honor de ser aceptados por el resto de miembros de la tribu. Eso también ocurre en nuestra sociedad, por ejemplo, en ciertas religiones denominadas dentro de la santería, cuando una persona es iniciada dentro de esos menesteres, es rayada, así es como ellos lo comentan, porque durante ciertos días están encerrados, no toman apenas comida, agua y poca cosa más, para purificar el cuerpo, para purificar el alma, y vienen rayando el cuerpo pues, con cuchillo de monte, por ejemplo, como culto también a los dioses y a esos orishas, ¿no? Muy bien, Pedro Palau Pons, me encanta hablar contigo. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Que tengas un bonito semestre con nosotros. Unas bonitas vacaciones. Vamos a seguir con esas vacaciones este semestre. Pedro, gracias. A vosotros, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.